Somos de Él y en Él nos inspira. Su creatividad en nosotros hace temblar el universo, con su amor reflejado creativamente en nosotros para todo. Somos una constante adoración. Celestial, te damos las gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque huele a tu presencia. Padre, así como la panadería cuando prepara el pan y a cuadras de distancia se siente el olor del pan, el aroma del pan, Padre, aquí sentimos la fragancia de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has hecho cosa sobrenatural en este lugar, en esta casa que es una casa tuya, Dios. Yo te pido que tú nos hables al corazón y al entendimiento en esta mañana. Yo te pido que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y se quede para fortalecernos y crecer en tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén y amén. Dele fuertes aplausos al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron el miércoles en el servicio extraordinario que tuvimos? A ver, levanten la mano. Excelente. El que no vino, mejor dicho, se perdió de un manjar con el Espíritu Santo. Algo sobrenatural sucedió. No sé si los que vinieron me pueden corroborar eso, pero algo sobrenatural sucedió y se manifestó la presencia de Dios de una manera fenomenal. Dios siempre se ha manifestado aquí en la iglesia porque gracias a Dios estamos en una iglesia activa con el Espíritu Santo y somos una iglesia profética. Pero lo que sucedió el miércoles fue algo sobrenatural. Yo sentí como que la iglesia subió un peldaño más arriba, que se proyectó. Si éramos espectaculares, ahora somos triplemente espectaculares por lo que sucedió el miércoles, sí. Y siento que hubo una epifanía, o sea, que la presencia de Dios estuvo en este lugar tan fuerte que todavía se siente el pan, el aroma de la presencia de Dios en ese lugar. Ahora, esto no queda así. Cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia de una manera sobrenatural, cosas interesantes suceden. He tenido experiencia de ver cómo iglesias cuando tienen esta manifestación con el Espíritu Santo se multiplican en carácter, en número y en crecimiento espiritual. A mí me sorprende que esta iglesia apenas lleva 3 años y mire cuántos somos en 3 años. Yo no sé qué ha pasado en 3 años y Dios nos ha multiplicado en 3 años, pero con lo que pasó este miércoles vamos a ver una multiplicación mucho mayor en menos de un año. Y yo lo creo porque Dios se está manifestando de una manera en la cual está acelerando los tiempos de las bendiciones que Dios tiene preparadas para la iglesia. Y ahí te tengo una buena noticia. Cuando las bendiciones vienen para la iglesia somos tú y yo. Así que las bendiciones también alcanzarán a tus hijos, a tu familia y a todos los que están en este lugar. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que confronta mi corazón. Vamos a hablar de Jesús y quiero titular este mensaje Construcciones inestables. Así se llama la prédica. Construcciones inestables. Quiero que se voltee con la persona que tiene a su lado y diga, cuidado donde depositas tu inversión. No construyas en suelo inestable de él. Cuando usted escucha este título, se me viene a la mente el suceso que pasó en la ciudad de Medellín, más específicamente en el barrio El Poblado, que unas personas tuvieron que evacuar de un edificio porque encontraron que el edificio se estaba agrietando de una manera acelerada. Y esto no era culpa ni de los arquitectos ni de nada, simplemente creyeron por los estudios que hicieron que el suelo era un suelo estable, pero se dieron cuenta con el pasar de los días que el suelo no era tan estable como ellos planificaron y se comenzaban a agrietar las paredes y digamos los cimientos de este edificio y por seguridad tuvieron que evacuar el edificio de una manera rápida
y ahí no vive ninguna persona por riesgo a que se desplome el edificio y cause muertes y cause tragedia. ¿Usted se acuerda de esa noticia? Algo parecido también sucedió aquí en Barranquilla. Hay algo que sucede cuando tú construyes en un suelo que aparentemente es firme, pero te das cuenta con el pasar de los días que no era tan firme como tú pensabas. Y eso genera un poco de temor, porque uno lo que menos quiere es perder la plata. Uno lo que menos quiere es perder la platica de la inversión que uno hace, y uno quiere tratar de ser sabio a la hora de tomar decisiones en las inversiones, y lo que menos uno quiere es que la casita de uno se le caiga a pedazos. Entonces uno siempre está pendiente de que debe construir en lugares donde uno sepa que el suelo es un suelo firme. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó con una prédica fuerte. ¿Cuántos saben el Sermón del Monte? El Sermón del Monte fue el primer discurso que hizo Jesús en su ministerio. Fue un discurso tan largo que la Biblia se toma 2 capítulos enteros para hablar del Sermón del Monte. Comienza en Mateo en el capítulo 5 y termina en Mateo en el capítulo 7. Son 2 capítulos donde Dios comienza a hablar sobre el ayuno, los juramentos, sobre el divorcio, sobre la oración, sobre la limosna. Y quiero que recorramos poco a poco los temas que Jesús estaba tratando en el Sermón del Monte. Él comenzó hablando de las ¿qué? De las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. Él comenzó con unas palabras de aliento. Pero después que terminó las bienaventuranzas, Jesús dijo algo que le dio la llave para comenzar a golpear en los cimientos de las creencias de las personas que estaban escuchándolo. Él dijo: yo no he venido para incumplir la ley, sino que vengo es a cumplirla de verdad, verdad. Entonces, cuando Él dice que yo no vengo a incumplirla, sino a cumplirla, Él comienza a hablar de unas cosas que el pueblo en aquella época tenía una mala interpretación. Por ejemplo, en la palabra de Dios en Mateo 5, Él está hablando de la ira. Y en la Torá o en el Pentateuco se dice de que tú tienes que amar a tus enemigos, a tus amigos, y a tus enemigos no es que tengas que amarlos. Y viene Jesús y dice: no solamente tienes que amar a tus amigos, sino que también tienes que amar a tus enemigos. Jesús comienza a confrontar las interpretaciones que los predicadores de aquella época les estaban dando a las sagradas escrituras. Pero esto estaba causando confrontación. En la Torá o en el Pentateuco vemos que hay varias causales para divorcio. Y Jesús dice: oíste que fue dicho y se fue mencionado que tú le puedes dar carta de divorcio a tu esposa. Yo os digo que si no sea por adulterio, no se puede hacer adulterio, no se puede hacer divorcio. O sea, Jesús está haciendo mucho más fuerte con el cumplimiento de la ley. Y esto causa confrontación. Esto causa confrontación en los pensamientos de las personas. En Mateo capítulo 6 Jesús habla de la limosna y dice: si tú le vas a dar algo a tu hermano, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Bueno, o viceversa, yo porque soy zurdo, pero el que es derecho, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero ¿por qué Jesús está hablando de esto? Porque en aquella época era muy común que la gente, cuando iba a dar algo, sonaban trompetas. ¡Pam, pararán! Aquí tenemos una persona que se ganó un auto último. O sea, lo hacían de una manera que todo el mundo se enteraba las acciones de buena fe que estaban haciendo las personas. Y Jesús estaba criticando que la gente no lo hacía por integridad del corazón, sino que lo hacían para que la gente los viera. Jesús critica eso. Jesús también está criticando la manera como oramos o como oraban en aquella época. Él decía: cuando ores, no seas como los ¿qué? Como los hipócritas. Y en otras versiones dice los fariseos. O sea que los fariseos eran hipócritas. Porque ellos decían, a ellos les encanta orar así en vox populi, así al público, y decir: Señor, Padre Celestial. Y eso era lo que ellos querían ser vistos por los hombres que vistos por Dios. Y a veces pasa en las iglesias cuando los están grabando por un video.
Ustedes ven que las personas están, y cuando pasa la cámara, ¿verdad? Uno dice, no, para que me vean. Entonces uno hace así. Entonces, ese espíritu estaba abundando en ellos. Ellos oraban, pero la intención de su corazón no era para ser escuchados por Dios, sino que era para ser escuchados ¿por quién? Por los hombres. Y Jesús dice el secreto del millón de la oración. Dice, mas tú cuando ores, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? Y Él que está en lo secreto te recompensará en público. Así también estaba hablando sobre el ayuno. Hay personas que cuando están ayunando, se les ve así las ojeras y el hambre y se les siente el movimiento del estómago, ¿verdad? Porque tienen hambre. Pero ellos quieren manifestar eso para que la gente diga, ay, qué espirituales son, están ayunando. Y Jesús está diciendo, mira, lávate la cara, que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Porque quien tiene que darse cuenta es tu Padre que está ¿en dónde? En lo secreto. Ahora, hago un paréntesis sobre esto. Muchas veces el ayuno no necesariamente es dejar de comer. Hay personas que creen que ayuno simplemente es dejar de comer. Y dejar de comer es dieta. Ahora, a veces es peligroso una persona que tenga bulimia o una persona que tenga anorexia practicar dejar de comer. Porque en vez de purificarlos en el espíritu, lo que estamos es ocasionando un pecado mayor. ¿Cómo hacen las personas diabéticas, por ejemplo, que no pueden dejar de comer? Entonces, el ayuno, más que dejar de comer, es dejar pasar cosas que te divierten y entretienen tu corazón. Hay personas que tenemos que ayunar el celular, porque vivimos todo el tiempo en función del celular. Ahora una familia sana en Barranquilla, en un restaurante, todos están mirando el celular. Y tenemos que ayunar de pronto el celular. Hay personas que no pueden 4 horas todos los días la novela, mejor dicho, los noveleros. Y viven todo el tiempo. A veces es importante que ayunes las novelas de vez en cuando. Y lo importante del ayuno es que tú reemplaces lo que te gusta hacer por lo otro que también te debe gustar hacer, que es buscar la presencia de Dios. Entonces, reemplaza algo que te gusta por también algo que te gusta, que es buscar la presencia de Dios. Hay personas que viven 8 horas del día escuchando música para planchar. Aprovecha y ayuna eso que te gusta tanto y aprovecha ese tiempo para buscar la presencia de Dios o escuchar música cristiana. ¿Sí me expliqué? Eso es la esencia del ayuno. Es que tú dejes de practicar cosas que te gusten y alternas eso para buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús está siendo tan confrontativo con este sermón? ¿Por qué Jesús está atacando tan fuerte? La razón por la que Jesús habló en el Sermón del Monte de esa forma fue porque Él estaba corrigiendo, Él estaba fracturando y aún estaba destruyendo las creencias equívocas de las personas. Jesús también estaba rompiendo las falsas interpretaciones que tenían las personas sobre la palabra de Dios. Y hay algo que sucede cuando tus creencias son argumentadas. Hay algo que sucede en ti cuando tus bases en lo que tú crees te confronta, te sientes inestable. Cuando a ti te argumentan sobre una creencia que tú tienes, tú quedas desbalanceado. Tú quedas sin bases. Es más, las personas basan sus comportamientos de acuerdo a las creencias. Hay personas que no pueden escuchar un gato maullando en la noche porque se persignan más de 25 veces. Porque tienen la creencia que cuando un gato maulla, mejor dicho, están haciendo... Hay creencias. Y cuando se te rompe ese concepto, la gente queda como desbalanceadas. No sé si hay personas aquí que lucharon cuando llegaron a los caminos de Dios. Personas que tenían un concepto equivocado sobre la religión. Habían personas que de pronto invocaban santos. Habían personas que de pronto les hizo un milagro, un santo. Y cuando fueron confrontados de que no es el santo el que hace el milagro, sino Cristo el que hace el milagro, al principio te causó molestia. O al principio de pronto te sentiste desbalanceado porque cuando tus argumentos son confrontados, generan una desestabilidad.
Ahora, hay algo que sucede y voy a poner un ejemplo. En una clase de psicología, a mí me enseñaron el siguiente ejercicio. Me dijeron, quiero que te pongas sobre un solo pie. Entonces uno se ponía sobre un solo pie. Y para guardar el equilibrio, decía, pon las manos hacia los lados. Entonces uno, ¿verdad? Puede hacerlo, bueno, a veces los que tienen equilibrio. Pero de pronto la profesora decía, ahora cierra los ojos. Y cuando uno cerraba los ojos, comenzaba uno... Porque las bases del equilibrio del ser humano no solamente están en el oído, sino que también están en la visión. Y cuando a ti te quitan la visión y tratas de hacer equilibrio, quedas completamente desestabilizado. Y eso es lo que quería hacer Jesús. Jesús quería romper con los paradigmas que estaban equivocados. Jesús quería romper con las creencias que estaban llevando al pueblo a un camino equivocado, a una interpretación equivocada de lo que Cristo quiere manifestar al ser humano. Por ejemplo, si nosotros estamos en una iglesia pentecostal, así como esta, y yo digo, ¿quién vive? ¿Usted qué va a responder? Cristo. Sencillo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Ya su nombre? Gloria. Ahora, si yo hago esta misma pregunta en una convención de ateos y agnósticos, y yo digo, ¿quién vive? La gente va a decir, nosotros porque estamos respirando, ¿verdad? Porque la gente actúa de acuerdo a sus creencias. Ahora, ¿qué es una creencia? Vamos a entrar un poco en estudiar lo que es la creencia. La creencia son conclusiones, son interpretaciones del individuo que arrojan una respuesta lógica de un suceso o una cosa. La creencia es una conclusión o una interpretación del ser humano que arrojan una respuesta lógica de un suceso o de una cosa. Jesús, cuando estaba haciendo el Sermón del Monte, Él estaba siendo reflexivo para sacudir los cimientos de los pensamientos de las personas porque tenían una creencia equivocada. La gente tenía un concepto y una creencia que era equivocada. Y como tenían la creencia equivocada, actuaban conforme a sus creencias, por ende, estaban actuando de una manera equivocada. Entonces, lo más importante de esto es, y lo que más me asombra, es cómo cierra nuestro Señor Jesús el Sermón del Monte. El Sermón del Monte Jesús lo concluye con una parábola que cuando yo lo leí, confrontó mi corazón porque siento que esos argumentos o esas creencias equívocas que pensaba la humanidad en aquella época, todavía la humanidad sigue pensando en eso. Y eso está en Mateo en el capítulo 7, desde el versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace. No solamente es cuestión de oír, es cuestión de hacer. ¿Qué pasa? Le compararé a un hombre ¿qué? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. ¿Qué más pasó? Vinieron y soplaron vientos. ¿Y qué más pasó? Vea, pasaron todos y golpearon contra aquella casa. Jesús no te promete que cuando estás con Él no vas a pasar por tribulación. Jesús no te promete que cuando estés en el mundo del cristianismo no vas a tener tormentas en tu vida que te van a sacudir. Aquí lo que Dios te está prometiendo es que tú te pones sobre la roca. Por más que los vientos vengan y arremeten y te golpeen contra ti, ¿qué va a pasar? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero, y aquí entra el otro lado de la moneda. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Cuál es la diferencia entre el primer punto y el segundo punto? ¿Los dos escucharon o no escucharon? Pero hubo uno que lo practicó y hubo otro que no lo practicó. Le compararé a un hombre ¿qué? Insensato.
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, uno no es tonto. Uno siempre quiere construir su casa en unos cimientos, en una tierra que sea fuerte. Uno no va a ser tonto de construir una casa en un lugar donde se sepa que la tierra es inestable. Yo pregunto algo. ¿Será que es posible construir sobre el agua? ¿Será que es posible construir sobre lo líquido? Bueno, hablando de eso, hay unos apartamentos que hicieron en Puerto Velero. ¿Cuántos han ido a Puerto Velero? Allá hay como unas casas que parecen que están flotantes, pero no son flotantes, sino que son casas que están cimentadas en tierra del mar, pero aparentemente tú lo ves a plena vista y tú crees que están flotando, pero no están flotando, están cimentados en el suelo, en el subsuelo, por decirlo así, del agua. Pero parece que estuviesen flotando. Ahora, eso genera un poco de problemas porque, preguntando, me dicen que los mini splits hay que cambiarlo cada 2 meses porque la salinidad es tan fuerte que oxida y corroe las piezas del aire acondicionado. Pero, ¿realmente se puede construir sobre lo líquido? ¿Realmente tú puedes establecer bases en el agua? En el agua de pronto tú puedes nadar. En el agua te puedes zambullir. En el agua puedes refrescarte. Pero no puedes construir porque el agua es líquida y lo líquido es inestable. Muchos filósofos en esta época están denominando este tiempo o esta cultura como la sociedad líquida. Los filósofos de esta época están hablando que estamos viviendo en una sociedad que es líquida. Se habla de economía líquida. Se habla de economía que no depende mucho sino de las acciones y de la compra y venta del mercado bursátil, de la oferta y de la demanda, pero en cualquier momento la economía puede colapsar si se toma una mala decisión. En cualquier lugar. Mira, si un presidente, que jamás se le ocurra es un presidente, toca un botón y lanza un misil y comienza una guerra, te aseguro que la economía va a colapsar. Porque la economía es una economía líquida, donde se habla de oferta, se habla de demanda. Y eso en cualquier momento puede cambiar de la noche a la mañana. Estamos hablando de emociones líquidas. Oye, yo me sorprendo que en los jóvenes, bueno, en mi época, cuando uno le daba un besito en la boca a una mujer, ya uno era novio. Ahora en esta época tú le das un besito estamos en proceso. Ahora los pelados le llaman el proceso. Y te dan, mejor dicho, y parecen novios, actúan como novios, pero no, estamos en proceso. Yo me acuerdo que en mi época el celular no era bueno, el minuto era muy caro. Me acuerdo que el minuto era 500 pesos en aquella época. Y a uno le tocaba llamar, era por el teléfono fijo. Y cuando a uno le gustaba una persona, uno que hacía, uno cogía el teléfono fijo y llamaba. Y uno decía, ojalá y me responda la muchacha. Aló, me respondía el papá. Señor Armando, ¿cómo está? Su hija está durmiendo. O sea, antes era más complicado poderse comunicar con una persona. Pero cuando uno comunicaba por teléfono con mucha frecuencia con esa persona, el papá mismo decía, yo creo que estás como acortejando a mi hija. Yo creo que estás como... O sea, en aquella época hasta una llamada de teléfono podía significar algo diferente a una amistad. Hoy, das un beso y no te garantiza nada. Estamos hablando de emociones que son líquidas. Hay personas que creen que tienen una relación con la otra persona de noviazgo y la otra persona dice, no, somos amigos. No pasa nada. Y uno queda, ¿cómo así?
Eso pasa. Está pasando ahora y estoy preocupado por eso. Ayúdeme a orar por eso, por favor. Pero estamos en eso, estamos en una economía que es líquida, estamos en una sociedad que es líquida, estamos en una familia que es líquida. Hoy los muchachos cumplen 18 años y estamos viviendo lo que viven las familias estadounidenses. Cumplen su mayoría de edad, te consiguen un trabajo, emigran. Antes uno nada más salía de la casa cuando se iba a casar. Es más, la mamá le decía a las mujeres, tú sales de aquí vestida de blanco. ¿Sí o no? Eso pasa. Pero ya no se ve eso con frecuencia. Ya hay personas que tienen independencia, que pueden estudiar en otra parte, que pueden estudiar en otro país y siguen siendo solteros, pero están viviendo una vida independiente. Y los papás tienen el sufrimiento del famoso síndrome del nido vacío, que no tienen a sus polluelos ahí cerca de ellos. Pero estamos hablando que estamos en una familia que también es líquida. Ahora, volvemos al axioma principal. Uno en lo inestable no debe construir. Si nosotros estamos hablando de patrimonio y de casas y de propiedades, uno sería tonto si construye en plataformas que son inestables. Pero, ojo, aquí estamos hablando de dónde construimos nuestra confianza y dónde estamos construyendo nuestra identidad. Muchas veces nosotros somos inteligentes para construir en cuanto a nuestro patrimonio se refiere, pero somos pésimos para construir en nuestras relaciones, en nuestra familia y en nuestra identidad. Hay personas que tienen la identidad construida en el patrimonio que tienen. Hay personas que tienen su identidad fortalecida y construido por la plata que tienen, por los buenos contactos que tienen, porque están casados o están casadas con una persona que tiene de apellido dedito parado. Ahí están depositando su confianza. Y en lo que somos sabios para saber construir en nuestras propiedades, a veces no somos tan sabios para construir en nuestras relaciones y en nuestra identidad. Parece que la iglesia tiene una enfermedad de insensatez en cuanto a la construcción de los sentimientos, de la identidad y del propósito que estamos viviendo. Mi identidad no se puede construir en lo que la gente dice. En esa época ellos oraban, era para que la gente se diera cuenta que oraban. Hermano, cuando usted ore, tenga en cuenta de que no es para que la gente lo escuche. El que tiene que escucharlo es Dios para que Dios responda a sus oraciones. Pero hay personas que viven de la apariencia y la apariencia es hipocresía. No vivas de la hipocresía, no vivas de las apariencias. Entonces, la construcción de nuestra vida debe estar construida en algo que sea perdurable, en algo que no se desvanece, en algo que no se desaparezca. Hay algo que pasa con la arena, y es que la arena tú pisas en ella y te sientes que estás estable, hasta que comienza a caerle agua a la arena. La arena con agua se convierte ¿en qué? En barro. Yo me acuerdo en esa época de aventurero que me daba por ir al Parque Tayrona. ¿Cuántos han ido al Parque Tayrona? Y cuando no tienes casi presupuesto, te toca caminar 1 hora y media. Cuando tienes medio presupuesto, contratas un burrito para que coloques el maletín. Y cuando tienes plata, te vas en un yate o ya llegas al Cabo San Juan de una vez, llegas así en lancha. Pero a mí me ha tocado vivir en presupuesto medio y presupuesto bajo. Entonces, ese presupuesto le toca a uno caminar. Y cuando el Parque Tayrona está en zona invernal, etapa invernal, eso es un barrial. Y es un barrial que usted está caminando y de pronto se le entierran los pies hasta casi las rodillas. Y tienes que estar. Y entonces cuando vas a sacar el pie, se te queda el zapato enterrado y te ensucias la mano. Terminas volviéndote un etcétera. Porque lo que pensabas que era estable, cuando llega la lluvia, la arena se convierte en barro y se convierte en lodo. Entonces, la construcción de mi vida debe estar localizada en algo que sea perdurable, algo que no se quebrante y algo que no se desaparezca. Y yo quiero que tú me acompañes a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1,
versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mira, hay algo que nunca se ha podido destruir en la historia de la humanidad después que Cristo ascendió a los cielos, y es la palabra de Dios. Hay personas que han tratado de exterminar, hay personas que han tratado de destruir las Sagradas Escrituras, pero la palabra de Dios siempre ha permanecido en el transcurso de la historia, y más aún, todos aquellos que depositan su confianza en la palabra de Dios son bendecidos, son transformados y tienen una vida agradable y una vida exitosa en la tierra. La palabra de Dios es la única que permanece para siempre. La gloria del hombre está dependiendo de la economía. La gloria del hombre depende de lo que suceda, de la estabilidad económica. ¿Ustedes se acuerdan de la película Titanic? El que estaba cortejando a la muchacha, que era un gran empresario londinense. Cuando llegó a Estados Unidos y comenzó a invertir, ¿qué pasó? Llegó la crisis del 29, famosa crisis del 29, y tenía tanta su construcción de su vida y de su identidad en las posesiones terrenales, que al verse arruinado tomó un arma ahí, se suicidó. Vemos ahí un ejemplo de una persona que construyó su vida en sus bienes materiales. Mira lo que dice el Salmo 136 en el versículo 1, y quiero que me acompañe piano para eso. Mira lo que dice el Salmo 136. Alabad a Adonai, porque Él es ¿qué? Él es bueno, y mira lo que pasa, y porque para siempre es su misericordia. Hay algo que nunca se desvanece sobre tu vida, y hay algo que nunca se va a destruir sobre tu vida, y se llama la misericordia del Señor sobre ti. Por más que tú estés viviendo lo que estés viviendo, si estás en una temporada donde estás un poco alejado de Dios, siempre que tú busques clemencia de parte de Dios y siempre que tú busques perdón de parte de Dios, Dios te va a perdonar, porque la misericordia de Dios es ¿para qué? Para siempre. Hay otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Hay un problema que tiene el amor ahora, es que el amor es líquido. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Hoy convives con una persona y mañana puedes dejar de convivir. Es más, hay personas que han sufrido porque no han crecido bajo un amor maternal o un amor paternal. Pero dice la palabra de Dios que aunque tu madre y tu padre te abandonasen, con todo y eso el Señor te recogerá, porque el amor de Dios permanece para siempre. Cada vez que tú te aferras al amor, a la misericordia y a la palabra del Señor, tu identidad está construida sobre la roca y no sobre la arena. En otras palabras, si tú construyes tu identidad en el amor, la misericordia y la palabra de Dios, serás una persona prudente y no serás una persona insensata. ¿Usted sabe lo que es insensato? Insensato es una persona inmadura. Si hay una palabra que yo detesto, es la palabra inmaduro. Cuando yo estaba en el colegio y quería cortejar a una muchacha, y la muchacha no quería nada conmigo, me miraba así irónicamente y me decía: madura. Eso me caía terrible. Y es fuerte, porque en verdad uno quiere mostrar que uno es sensato. Uno quiere mostrar que es responsable. Uno no quiere que la gente lo vea que dice tonterías. Uno no lo quiere ver que la gente vea que uno es una persona inmadura. Uno siempre quiere que todos sus caminos sean organizados. Pero a uno le pega duro sobre todo un hombre, cuando le dicen inmaduro. Es más, yo estoy con Eliana porque Eliana a mí no me dice inmaduro. No, mentira. Pero realmente
La persona insensata es una persona inmadura. Aquella persona que deposita su identidad en las posesiones terrenales, que pone su identidad en las relaciones sentimentales, son personas inmaduras. Y por eso cuando caen en crisis, como dice la palabra, azotan vientos, crece el río y golpean, la persona queda completamente desequilibrada, porque han depositado y han construido su casa sobre lo inestable, sobre la arena. Pero cuando tu identidad está basada en Cristo Jesús, no importa los problemas, las vicisitudes, las crisis van a llegar. Crisis llegarán y golpearán tu casa, pero tu casa no se va a caer porque estás construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús. Mira, yo tuve una pelea con Dios cuando estaba joven. Nadie se enteró de eso, porque yo peleaba con Dios también en lo secreto. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces hay cosas injustas que usted vive y usted le reclama a Dios. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Y yo creo que él murió en una etapa donde pensaría yo que más lo necesitaría para reafirmar mi identidad. Dicen los psicólogos que cuando los hijos nacen sin figura paterna, se vuelven personas inseguras, porque la seguridad la pone el padre. Y yo le cuestioné mucho eso a Dios. De Dios, ¿de pronto tú me lo quitaste? ¿Por qué no me permitiste disfrutarlo como lo hicieron mis hermanos? Pero, ¿sabes algo? A pesar de que los psicólogos comentan que la ausencia de padre puede causar inseguridad en sus hijos, yo les digo algo, y es que Dios se ha convertido en fortaleza aún en mis debilidades. Y a pesar de que no estés bajo las mejores condiciones, de que de pronto estés conviviendo o no estés conviviendo con papá y con mamá, de pronto eres un hijo huérfano, ¿sabes? Eso a ti no te va a quitar los planes que Dios tiene preparados para ti si tú construyes sobre la roca que es Cristo Jesús. Si yo construyera sobre mi familia, fuera un niño inseguro, un joven inseguro, un hombre inseguro, porque estoy construyendo mi identidad sobre mi familia. Pero aún si mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, el Señor me sostiene y me levantará. Ese es mi ejemplo. No sé en qué áreas de tu vida tú tienes cimientos donde la base es inestable. Hoy Dios te está diciendo, construye tu casa y tu identidad sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aférrate al amor, a la misericordia y a la palabra de Dios que se va a cumplir en el tiempo agradable y perfecto sobre tu vida. Dice la palabra del Señor, yo no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tú confías en el Señor, pase lo que pase, vas a ser una persona victoriosa porque tu identidad está puesta en la roca que no se desvanece, que se llama Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte para que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Sabes, quiero hacer algo que hice el día de ayer con los jóvenes. Es importante que reafirmemos en esta mañana o en esta ya tarde tu comunión con Dios. Y si tú no le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo Jesús, y si de pronto sí lo has hecho, hoy va a ser tu día de confirmación. Y yo quiero que tú repitas la siguiente oración después de mí. Señor Jesús, dilo fuerte, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida, transformes mi vida y llenes mi corazón. Saca de él lo que no me conviene y te pido que permanezcas
en mi corazón por siempre y para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Has acabado de construir sobre la roca que es Cristo Jesús.